La ceremonia se celebró en una sala de oración subterránea del castillo Gran Ducal, y a diferencia de su gran nombre y protocolo, la ceremonia en realidad fue bastante sencilla. El novio debía declarar que la parte de su cuerpo elegida por la novia sería suya y jurar pertenecerle a la novia por la eternidad. Por suerte, Atalante ya había elegido lo que quería de él. Sin embargo, empezó a ponerse nerviosa cuando Lionel se inclinó y con una voz digna empezó a decir: Mi amada Atalante, gracias por elegirme entre muchos hombres para ser tu compañero. Como tu esposo, prometo ser fiel a ti y servirte solo a ti el resto de mi vida. Ese fue el voto de Teodoro, el esposo de la primer gran duquesa fundadora Ariadna, y a pesar de haber escuchado esas palabras de Agnes un día anterior, le resultaba extraño cuando Lionel las recitaba. Mi aliento, mi señora, mi reina. Las palabras que había desestimado como una retórica vacía ahora se sentían abrumadoramente conmovedoras. Y como prueba de este voto, te ofrezco una parte de mí. Por favor, haz tu elección. Y cuando apareció la frase que había esperado durante un tiempo, Atalante no pudo evitar tragar saliva. De hecho, no había ninguna parte de su cuerpo que ella deseara especialmente. Atalante no era lo suficientemente descarada como para querer una parte de un hombre del que algún día escaparía, y por el bien de Lionel, tenía que elegir algo que no significara nada después. Pero, en lugar de dar una respuesta despreocupada, Atalante extendió su mano y pidió: «Quiero tu oído, Lionel Bianc». Y quizás porque era una respuesta que no esperaba, los ojos de Lionel se llenaron de un brillo extraño antes de preguntar por qué. La primera gran duquesa Ariadna también eligió las orejas de su marido. Fue la respuesta de Atalante. ¿Y sí? Ariadna Tesalia pidió a Teodoro sus oídos para que no se dejara influenciar por las palabras de los demás y solo confiara y siguiera en las suyas. Por supuesto, no había un significado tan grandioso detrás de la elección de Atalante. Ella solo estaba repitiendo a la primer gran duquesa. Lionel sonrió ante su respuesta indiferente. Le cogió la mano y colocó los pendientes, los cuales estaban hechos de un mineral raro de la región de Fénero del Gran Ducado. Su dureza era notable y solía ser utilizado para armas. De hecho, un gran porcentaje del arma de Lionel estaba fabricada con ese mineral. Como prueba de que mis oídos son tuyos a partir de ahora, por favor, perfora mis orejas con esto. La quejada de Atalante casi cayó al suelo. ¿Realmente era necesario ir tan lejos? ¿Y no? En realidad no, pero Lionel insistió en que de esa forma ella podría ver que sus votos eran sinceros. Atalante luchó por no mirar esa bonita curva debilitante y lentamente se acercó a ese hombre. Era un poco despreciable que también tuviera lóbulos bonitos, pensó ella mientras medía dónde debía perforar, y estaba por hacer la segunda perforación cuando una tardía preocupación creció en ella. Un día en un futuro cercano, Lionel probablemente se convertirá en mi enemigo, y a menos que la amara de verdad, esa sonrisa dulce y ciega se desmoronaría tarde o temprano. Y sí, tomar algo que no le pertenecía seguía siendo incómodo, como era de esperar, y mientras soltaba un profundo suspiro, Atalante bajó la mano lentamente. Lionel la miró con una expresión interrogante tras devolverle el único pendiente. Tomar a ambos sería demasiado codicioso de mi parte, así que escucharás lo que diga con un oído y con el otro vas a escuchar a aquellos de los que eres responsable, dijo ella, y eso en sí mismo era una excusa bastante plausible, pero la realidad era que, aunque llegaría un día en que Lionel entrara en razón, ella no quería ser alguien abominable para él. Esa era la mínima libertad que podía darle, sobre todo cuando planeaba aprovecharse de él con este matrimonio. Y así, culminó la ceremonia y poco después Atalante regresó a su habitación donde Agnes ya la esperaba para prepararla al día siguiente, donde se celebraría la boda nacional. Con Agnes ayudándola a desvestirse, Atalante soltó un profundo suspiro antes de preguntar: «Agnes, ¿no me odias? Estoy segura de que has oído hablar de mi reputación y mis orígenes». Y en lugar de negarlo todo, la mujer respondió con una sonrisa extraña: «La verdad es que al principio me sorprendió un poco, pero tampoco esperaba que Su Alteza se casara con alguien normal», dijo Agnes para luego pedirle a Atalante que se mirara al espejo. Allí, su reflejo le regresó la mirada. Cabello lustroso, piel reluciente, prendas suaves y preciosas. Era una imagen extraña para alguien que llevaba casi 20 años viendo a una versión muy distinta de sí misma. Claro, tenía sentido que se sintiera tan ajena. Nunca se había detenido a observar su rostro con atención. Antes no había tenido ese privilegio, pensó antes de escuchar a Agnes decir: «¿Quién pensaría en Atalante como la jefa de Argo cuando vean ese rostro, verdad?» Era increíble cómo Agnes era capaz de leer sus propios pensamientos, pero había algo que Agnes no le estaba diciendo y que Atalante decidió recordarle a ambas. No importa qué tanto pulas una piedra, eso no cambia su naturaleza. Atalante se quitó la máscara de la joven agraciada
demasiado y fulminó a Agnes con la mirada a través del espejo. Pero la mujer seguía bastante despreocupada a pesar de que su mirada era bastante aguda. «A veces la gente no se entiende a sí misma más de lo que cree, Su Alteza», dijo Agnes, y Atalante la miró confundida, pero en lugar de agregar algo más, la sirviente simplemente le dedicó una sonrisa significativa y se marchó, dejando a Atalante en un caos de pensamientos. La ceremonia al aire libre estaba repleta. Una fila interminable de gente avanzaba hacia el lugar. Jenna, Devon, Mia, Yuffie y los demás miembros de Argo contemplaban nerviosos la magnitud del evento. Con los uniformes diseñados por Gianna, parecían caballeros de élite, no una organización criminal. Yuffie, que era el más alto de todos, parecía sinceramente emocionado, probablemente porque aún no había caído en la cuenta de que Atalante estaba por casarse. Y lo mejor era no decirle, o podría intentar matar al gran duque de Vian pensando que era una amenaza. Y mientras esperaban frente a la imponente torre donde se celebraría la ceremonia, Paulo Union y su hermanita Lilica se acercaron a saludar. Los miembros de Argo casi sacaron sus cuchillos por reflejo, pero se detuvieron cuando la pequeña niña confesó que Atalante le había salvado durante un banquete anterior y solo quería agradecerles por eso, por lo geniales que eran. Esta era la primera vez que alguien los llamaba así, pero antes de que pudieran procesarlo, las trompetas resonaron. La multitud estalló en expectación mientras en lo alto aparecían dos figuras vestidas con la brillante indumentaria de Viang. La boda de su jefa, amiga y salvadora estaba por comenzar, y ellos apenas acababan de enterarse. Atalante no pudo identificar el rostro de Lionel ni siquiera después de que comenzara la ceremonia. ¿El motivo? El novio llevaba un velo. Verán, en el Gran Ducado era costumbre no dejar que otros vean el rostro del novio ni que escucharan su voz hasta que la pareja hiciera sus votos. En ese momento, el sacerdote hizo la pregunta habitual. ¿Juras convertirte en una madre sabia de la nación y la única esposa de este hombre para el resto de tu vida? Lo juro, dijo ella, haciendo que el ya silencioso entorno se volviera aún más silencioso. El sumo sacerdote asintió en señal de afirmación y esta vez se volvió hacia Lionel, que estaba a su lado. Lionel Viang, ¿juras? Lo juro. ¿Qué juras si ni siquiera dejaste al viejito terminar? Juro tener y considerar a Atalante Viang como mi única compañera, y solo la amaré a ella por el resto de mi vida. Atalante Viang, ella que nunca poseyó un apellido, finalmente obtuvo uno y se convirtió en la esposa de ese hombre ciego. Atalante, que se sonrojó sin motivo aparente cuando el velo de Lionel cayó. El afecto ciego por Atalante estaba contenido en unos ojos que parecían haber absorbido por completo el cielo azul y despejado de hoy. Los aplausos resonaron en el lugar y tras un largo y profundo contacto visual, Lionel finalmente besó a la novia, rodeándola por la cintura. Un beso bastante educado y cariñoso. No rebuscó sin permiso, no destruyó el maquillaje. Solo fue un suspiro y un contacto inquieto, vago y nada más. Pero mientras los archiduques confirmaban su unión, más allá los miembros de Argo miraron con preocupación la escena. Porque, ¿qué pasaría con Argo a partir de ahora? ¿Este sería su final? Un grito ensordecedor resonó en la habitación mientras Atalante comprobaba lo que llevaba puesto a través del espejo. Pero a pesar de su desconcierto, las doncellas simplemente se encogieron de hombros como si no encontraran el problema. ¿Es incómodo, Su Excelencia? Incómodo. Que sea incómodo no era el problema, sino que era demasiado revelador. Pero incapaz de decirlo en voz alta, Atalante finalmente apartó la mirada de su reflejo en el espejo, mientras intentaba ignorar la cháchara de esas dos sirvientas que ahora hablaban de servir a una futura pequeña de ojos violetas y cabello plateado. Ella ni siquiera se había acostado con Lionel y ya tenía una hija con él. Atalante contuvo un suspiro pesado y caminó hacia la puerta con una expresión desanimada, como si la arrastraran al matadero. Detrás de ella venían las dos doncellas echándole porras. Mucha suerte, Su Excelencia. Haz que Su Alteza no tenga ninguna oportunidad. Sí, Su Alteza. Desahoga nuestra ira acumulada en nuestro nombre. Y cuando menos se dio cuenta, Atalante se encontró parada frente a la habitación compartida, dudando de si debía tocar o solo entrar. Su pobre corazón de pollo estaba en medio de un baile desenfrenado antes de decidir. ¡Al diablo! ¿Por qué necesitaría permiso para entrar? Y solo así, empujó la puerta del dormitorio para encontrar a Lionel allí, radiante y combinando a la perfección con la luz de la luna llena. Sin embargo, al acercarse a Atalante, el rostro originalmente brillante de Lionel se distorsionó. Esas criadas sí que habían hecho un gran esfuerzo para ponérselo difícil. Lionel, que apenas lograba apartar la vista de ella incluso cuando colocó su bata sobre Atalante, y tratando de desviar sus pensamientos
pensamientos a otros más sanos, Lionel se dispuso a servir un poco de té, pero la hermosa villana era despiadada y bloqueó la mesa mientras se acercaba a él nuevamente sin la bata. Puede que no tenga experiencia en esto, pero incluso yo sé muy bien cuáles son las obligaciones de una pareja casada. Atalante. La llamó él, pero ella lo ignoró. Haré lo mejor que pueda, así que tú también deberías hacerlo. Entonces ella lo empujó, se trepó encima de él y, como habían hecho en la boda, Atalante lo besó. Y sí, fue ella la que tomó la iniciativa, fue ella la que lo besó primero, pero al final fue él quien controló la situación, tomándola en brazos apretadamente, y esa sutil diferencia de poder hizo que Atalante se diera cuenta de lo que estaba por suceder. Sentía su cuerpo en llamas y los sentidos ya no le pertenecían. Labios devoraban su boca con tenacidad, así como las manos de Lionel empezaban lentamente a bajar por zonas peligrosas. Pero el sentimiento de miedo nunca llegó. En su lugar, el calor siguió creciendo dentro de sí de forma abrumadora. Y tras reunir valor, Atalante abrió los ojos para comprender mejor la situación, pero lo primero que apareció en su campo de visión fue el deslumbrante hombre que había estado ocupado haciendo trizas sus entrañas mirándola desde arriba. Atalante. Y quizás fue porque había cerrado fuertemente los ojos que su visión sobre él pareció distorsionada. Pero la voz de Lionel sonó clara y firme cuando preguntó. ¿Te gustó? Las palabras que añadió de inmediato estaban llenas de una extraña pasión. La respuesta a su pregunta era clara, pero no le resultó fácil decirla en voz alta. No, dijo ella. Un amor basado en mentiras se iría construyendo poco a poco y no dudaba que un día realmente podría enamorarse de ese hombre, o quizás ya lo estaba. Atalante ni siquiera se atrevía a imaginar lo miserable que sería cuando eso ocurriera o cuando él dejara de amarla después de tomar el antídoto. No puedes gustarme, repitió como quien sella una decisión. Y sí, era cruel, terriblemente cruel para alguien que la amaba, pero dejar que ese amor creciera sabiendo que estaba condenado a desaparecer sería todavía más despiadado. Lionel sonrió amargamente, pero se mantuvo sorprendentemente tranquilo. Entonces, ¿por qué me besaste? Porque fue mi decisión casarme contigo y como tu esposa pensé que debía cumplir con las obligaciones más básicas. ¿Ese principio es tan importante como para acostarte con un hombre que ni siquiera te gusta? Los ojos de Lionel brillaban con tristeza mientras hablaba con franqueza. Si quieres cumplir esas obligaciones triviales, haré lo que quieras. Después de todo, prometí escucharte. Mis oídos son tuyos. Atalante no pudo responder. La silueta oscura del rostro de Lionel tan cerca le robó las palabras, y tras un silencio tenso su voz salió aguda y casi rota. Yo, en realidad, no lo sé. Y mientras confesaba, su expresión se torció con frustración. ¿Por qué ese hombre siempre la acorralaba así? Nunca le dejaba ganar ni una sola vez. Lionel la observó en silencio, sus ojos enrojecidos, pero sin una sola lágrima. Esa es una buena respuesta, murmuró, y de pronto el mundo se volcó. Lionel la había jalado hacia él mientras se recostaban en la cama, envolviéndola con fuerza entre sus brazos. Puede ser absurdo escucharlo de mí, pero, por favor, valora tu cuerpo. No te preocupes por esas obligaciones y haz lo que quieras. Atalante podía sentir su corazón latiendo y entonces lo comprendió. El corazón que golpeaba rápido no era el de él, sino el suyo propio. Escuchar el eco de su propio latido en otro cuerpo era una sensación muy extraña. «Eres raro», murmuró Atalante, apoyando su mejilla en su pecho. Todos los hombres que ella había conocido en su vida parecían impacientes por hacerlo. Siempre había sido así en el mundo en el que ella vivía. Hombres salvajes, deseos sin freno, mujeres tratadas como objetos. La visión de Lionel, por otro lado, era completamente distinta. No entiendo, si no piensas hacer esto conmigo, ¿por qué te casaste? ¿No lo dije ya? Quiero pasar mi vida contigo. Pero yo... Atalante, ¿quieres apostar conmigo? La palabra apuesta hizo que Atalante levantara la cabeza de inmediato y Lionel asintió con una leve sonrisa. Antes de que llegue el aniversario de nuestra boda, haré que te enamores de mí. Si lo logro, me concederás un deseo. Si no, yo concederé el tuyo. ¿Qué dices? ¿No es demasiado arriesgado para ti si insisto en no quererte? Lionel soltó una risita baja ante su protesta. Entonces, solo tendré que lograr que te enamores de mí completamente. Tanto que ni siquiera podrás negarlo. La seguridad en su voz fue tan abrumadora que dejó a Atalante sin palabras. Otra vez. Cuando Argos se formó, apenas contaban con una decena de miembros y muchos morían o desertaban en cuestión de días. De los fundadores solo quedaban 3, Atalante y los gemelos Jenna y Davon, quienes habían crecido con ella. Pero antes de convertirse en una organización criminal, trabajaban como mercenarios. El pago era bueno, no obstante, las guerras eran constantes y cada encargo significaba arriesgar la vida. Y un día la muerte fue inminente para Davon, pero justo cuando la hoja enemiga estaba por caer sobre él, Atalante apareció
apareció entre los cuerpos y el contrincante de Davon cayó desplomado. Entonces, cuando todo parecía haber terminado, un grito inhumano desgarró el campo. Y una criatura gigantesca tan oscura como sombra viva avanzó hacia ellos. No era un monstruo cualquiera, era un demonio. La historia decía que la princesa Ariadna había sellado a todos los demonios en las tierras oscuras, pero lo que tenían delante no dejaba lugar a dudas, y por primera vez Atalante sintió el verdadero terror. No podía ni mover su cuchillo. Ella, a quien tantos llamaban monstruo, ahora enfrentaba a uno real, y por un momento pensó en rendirse hasta que recordó los rostros dormidos de su familia, los pocos que quedaban vivos. Si moría allí, no habría nadie para protegerlos. En ese mundo cruel entendió que si no quería ser la víctima, tendría que convertirse en algo aún más temible. Si no quería perder la vida como un demonio, tenía que convertirse en una existencia mucho más terrible que él. Eso era lo único que una chica que no había sentido realmente el calor del mundo tenía que soportar hasta el final. Y así, apretó su espada y se acercó lentamente al demonio sin saber exactamente dónde apuñalar para dañarlo. Pero fue en ese momento que un terrible sonido de arañazos resonó en su oído y lo primero que se preguntó fue: ¿los demonios pueden hablar el idioma humano? La desconcertada Atalante se detuvo en seco y miró las brillantes pupilas violetas del demonio, quien le susurró: Por favor, mátame. El demonio, que pronunciaba palabras sin sentido, se acercó a ella con la cabeza baja. ¿Qué fue lo que pasó después? Para ser sincera, Atalante no recordaba con claridad cómo terminó todo. Lo único que sabía era que sobrevivió, y si no fuera por Mia, quien la encontró y trató sus heridas, probablemente todo habría sido un desastre. Quizá la señorita Atalante no lo recuerde, pero ya me había salvado la vida antes, le dijo Mia cuando despertó, pero dado que Atalante no recordaba nada, lo mejor era que ella también lo olvidara, y tras suplicar incansablemente, Mia se convirtió en la herborista y un nuevo miembro de la familia de Argo. Y sí, fue extraño que después de mucho tiempo Atalante volviera a soñar con esos viejos recuerdos, lo que hizo que sus labios se curvaran ligeramente antes de estirarse en la cama donde la luz del sol se filtraba. Parece que ya despertaste, dijo entonces una voz agradable que venía de un lugar muy cercano, y sobresaltada, Atalante se levantó de golpe para encontrarse cara a cara con su ahora marido. Buenos días, esposa mía. Ay, quien fuera papita frita para estar al lado de ese lomazo. Pero como la punta de una flecha que ha capturado su objetivo, Atalante trepó por encima de él y lo atrapó sobre la cama. Oh, vaya, cariño, ¿ya te has enamorado de mí? Murmuró él entre divertido y sorprendido. No, quiero que lo hagamos ahora. Pero en cuanto le gritó de vuelta, sintió una presencia detrás de ella. Dos criadas y Paul con las caras rojas y clavados en el suelo, listos para salir disparados de allí. Cuando finalmente Atalante pudo reunirse con los miembros de Argo, lo primero que escuchó fue una sarta de tonterías. He oído que estás embarazada. Ese fue el saludo de Jenna. Al parecer, los rumores de que los Gran Duques compartían una vida matrimonial armoniosa y activa ya se había difundido por todo el lugar, lo que era curioso porque Atalante apenas se estaba acostumbrando a llamar a su nuevo esposo con su nuevo apodo, Leo. Bueno, no tienes que ocultárnoslo. ¿Debería felicitarte?, preguntó Mia sacándola de sus pensamientos. Bueno, yo espero que la bebé sea una chica fuerte como tú, así cuando crezca la contrataré como guardaespaldas, agregó Davon, ganándose una mirada filosa de su gemela, pero antes de que Atalante pudiera preguntar de dónde había nacido ese rumor, Jenna continuó: no lo quería creer, pero al final me convencí en la boda. Tú y el Gran Duque realmente se gustan. Y esa fue la gota que rebasó el vaso. Atalante se levantó de golpe gritando que eso no era cierto, que era imposible que a Lionel Vian le gustara, pero se detuvo al darse cuenta de que estaba a punto de revelar el asunto de la poción de amor, así que habló con voz cada vez más pequeñita. Quiero decir, no le gusto, en realidad él me ama. Atalante sonó como estreñida, quería que la tierra se la tragara y la escupiera en otro lado. Su rostro se sonrojó de inmediato de vergüenza, mientras que el de sus compañeros se endureció. Esta era la primera vez que la veían así, el llamado poder del amor. Por cierto, ¿dónde estoy, Yuffie? Atalante, que sintió el silencio tardíamente, la dio la cabeza. Los demás también se giraron confundidos al percatarse de la ausencia de Yuffie, quien en esos momentos se encontraba de camino a ver al hombre que le había arrebatado a Argo su miembro más preciado. ¿Tú? ¿Quién eres y qué haces aquí?, dijo una voz detrás de él, y al girarse, Yuffie reconoció al hombre que había besado a Atalante, pero recordando que ella odiaba la mala educación, el enorme Yuffie decidió presentarse, y al escuchar su nombre, el gesto de Lionel se volvió amable. Te perdiste. Ven,
Te llevaré con Atalante. Anunció él, dándose la vuelta, pero Yuffie, desesperado, se arrodilló y le agarró el dobladillo de su capa mientras pedía. Regrésanos a Atalante. Yuffie insistió, hablando como si Atalante lo hubiera salvado y enseñado a vivir. Lionel escuchó en silencio hasta que finalmente comprendió una cosa, algo bastante molesto. A ese hombre que parecía un idiota le gustaba demasiado su mujer. Y justo cuando un pensamiento asesino cruzó su mente, Davon apareció corriendo pálido y con la disculpa en la boca. Lionel evaluó la situación y todo iba bien hasta que soltó. Si sigues pidiendo por otra persona, no se sentirá mal tu amante. Yuffie le dio la cabeza sin entender, mientras Davon palidecía aún más, pero para evitar sospechas del Gran Duque, decidió actuar tal como se lo había pedido Atalante anteriormente y abrazó a Yuffie mientras fingía una voz melosa. Yuffie, me pone triste que seas así. ¿No deberíamos hablar tú y yo a solas? Yuffie casi gritó del susto, y sí, Davon tampoco estaba nada contento de que dudaran de su heterosexualidad, pero mejor era eso que perdieran el cuello en ese momento. Atalante solo había advertido antes. Será mejor que tú y Yuffie finjan que son amantes, al menos mientras están frente a Lionel. Al principio le había parecido la petición más ridícula de todas, pero ahora entendía por qué. Y Lionel Viang era un hombre al que tomar muy en serio. He oído de tu dedicación con esas aburridas clases para ser una gran duquesa. Todos los tutores alaban a mi mujer por su rapidez de aprendizaje, dijo Lionel una tarde y Atalante asintió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. De lo contrario, sería un desastre para uno de sus tutores o para Agnes. Pues yo he oído que acosaste a Yuffie. Después de que Davon encontrara a Yuffie, este se aferró a Atalante y lloró durante un largo rato, como si estuviera asustado. Y sí, Lionel sin duda actuaba como si fuera una bandera verde delante de ella, pero con otros era una bandera amarilla o simplemente una banderota roja. Sí, un completo semáforo, un semáforo aterrador. Yuffie es un amigo preciado para mí. No solo Yuffie, sino todos los demás miembros de Argo. He tratado con respeto a la gente de Bianca, así que espero que el Gran Duque haga lo mismo. Por supuesto, parece que tuve un malentendido con Yuffie. Solo le estaba dando un consejo sencillo. Pues ese consejo debió ser bastante aterrador. Las comisuras de la boca de Lionel se elevaron sin negarlo, escuchando sus reprimendas con expresión alegre. Aún así, últimamente Lionel seguía siendo mucho más dulce que antes. Si antes creía que la sonrisa de ese hombre era como la del sol de primavera, ahora era más bien como 1000 soles mercurianos. Creo que ahora eres menos cursi que antes, dijo ella desviando el tema. Antes te comportabas como si estuvieras... ¿Drogado? Terminó él por ella, y Atalante, que intentó responder a sus palabras con una broma, se tensó de inmediato. Acababa de decir drogado. ¿Él sabía sobre la poción de amor? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Pero si hubiera sabido de la existencia de la droga, no podría haberse casado con ella, y cuanto más intentaba mantener la calma, más complicados se volvían sus pensamientos. ¿Sucede algo? ¿Te he dicho algo inadecuado otra vez? Al decir eso, los ojos de Lionel se llenaron de preocupación, y no, esos ojos no podían mentir. Realmente estaba preocupado. Quizás solo era su culpa aflorando, quizás solo estaba leyendo demasiado entre líneas, porque si Lionel supiera la verdad y estuviera intentando sondearla, esta sin duda sería la actuación perfecta. Desde entonces, el tiempo pareció correr, y en un abrir y cerrar de ojos ya había pasado un mes desde el matrimonio nacional. Muchas cosas habían cambiado en ese breve lapso, aunque lo verdaderamente importante seguía exactamente en su sitio, y poco a poco, Atalante fue dominando la etiqueta. Argo había sido transformada por Lionel en un escuadrón de escoltas oficiales por su seguridad, y aunque Atalante protestó, entendió que era la única manera de protegerlos del emperador. La convivencia entre ella y Lionel también había mutado. Él era mucho más dulce, juguetón, y cada día le preguntaba si ya se había enamorado de él. Por supuesto, ella siempre respondía que no, pero cada vez le costaba más decirlo sin dudar. Y mientras se burlaban y discutían como de costumbre, Lionel seguía provocándola sobre cumplir las obligaciones matrimoniales, empujándola a intentar besarlo en la mejilla para ganar su absurda apuesta diaria, dándole la vuelta a cada situación, dejándose caer, atrapándola entre sus brazos o halagándola hasta ponerla nerviosa. Y un día, justo cuando Atalante creía que por fin iba a lograrlo, un grupo de doncellas y varios miembros de Argo los encontró tirados en el suelo, desordenados y con Lionel cubierto en sus marcas de labial. Lionel simplemente los echó con frialdad mientras sostenía a Atalante contra su pecho, y ella, horrorizada por haber sido vista así, solo pudo susurrar: «Ay, estoy condenada».
con Lionel muy complacido acomodándole la ropa como si nada hubiera pasado. Pero mientras ellos vivían su dulce enamoramiento, Kaiser mostraba más y más su disgusto con cada palabra del reporte del marqués de Federa. Hay rumores de que la gran duquesa ya está embarazada. Amphion, que estaba junto al emperador, silbó con una expresión vulgar, pero Kaiser fulminó a su hijo con una mirada que transmitía claramente su desagrado. Sí, su hijo era un inútil en todo el sentido de la palabra. Es todo. Puedes irte. Con una expresión profunda de inhalación, el marqués Federa hizo una ligera reverencia y abandonó la sala de audiencias. Solo después de que el sonido de sus pasos desapareció, Kaiser se deshizo por completo de su máscara benevolente. Esa maldita mujer. Ante los retumbos de sus palabrotas, no solo el príncipe Amphion, sino también la princesa Diana temblaron. Sin embargo, como siempre, el emperador no le importó mostrar su verdadero rostro ante sus hijos. Por otro lado, todo lo que Federa le había contado debía ser cierto, ya que éste tenía un punto de contacto con la red de inteligencia del mundo subterráneo. Pero, ¿era posible? ¿Lionel Bianchi enamorado? ¿Y nada menos que con esa villana humilde? ¿Cómo diablos pasó esto? Murmuró Kaiser, quien pronto se giró hacia sus hijos. Uno era un tarado que no podía controlar lo que tenía entre las piernas, y la otra, una chica sin encanto. Originalmente, Diana había estado comprometida con el heredero de Fey, el primer príncipe de esa nación, pero aquel muchacho se había esfumado hacía años. Por lo tanto, cuando el gran duque de Biang visitó por primera vez la capital, Kaiser había pretendido que tomara a Diana como su gran duquesa, pero su estúpida hija ni siquiera había podido contactar a Lionel. Perdido temporalmente en sus pensamientos, pronto una sonrisa cruel apareció en las comisuras de sus labios. Tenía la misión de cortar por completo la línea de sangre de Biang, y si lo hacía bien, esta vez podría apretar más el cuello de Lionel. Así que, tras una larga reflexión, Kaiser miró a su hija, que había empezado a sollozar. Diana, te daré una última oportunidad y esta vez debes demostrar tu utilidad. El arma de Atalante había sido escondida por Lionel. La condición para devolvérsela era siempre y cuando ella recordara su presencia y no se volviera a ensuciar las manos a menos que fuera inevitable. Las tareas de matar y ejecutar se las dejaría a él, pero justo cuando ella estaba por aceptar sus condiciones, Paul irrumpió en la oficina gritando que Su Alteza Diana necesitaba verlos inmediatamente. Y minutos después, Atalante se quedó bastante sorprendida al mirar a Diana siendo atendida en una camilla. Toda su apariencia era terrible, cubierta de pies a cabezas de heridas. Costaba creer que fuera la princesa imperial. El cochero explicó con voz temblorosa que, de camino, se habían encontrado con bandidos, y aunque no conocía las circunstancias, también les contó que había escuchado que hubo una disputa entre Amphion y la princesa, y quizás por eso Diana le había ordenado abandonar la capital. Pero a pesar de escuchar una excusa plausible, la curva de los labios de Lionel no desapareció. No era una sonrisa alegre, sino más bien una mueca obvia. Y a decir verdad, el testimonio del cochero resultaba muy raro. La princesa estaba herida y se mencionó que incluso sus caballeros escoltas habían perdido la vida. Pero, ¿solo el cochero estaba demasiado ileso? Por otro lado, que Diana siguiera viva a pesar de tener el cuerpo destrozado solo podía significar una sola cosa: debía haber tomado una poción de vitalidad. Tampoco tiene sentido que Amphion y Diana discutieran, agregó Lionel, que parecía conocer bastante bien a la familia real, y esto le hizo darse cuenta a Atalante del estatus de ese hombre. Actúas como si no te gustara el imperio, pero parece que eres bastante cercano al príncipe heredero o a la princesa, dijo ella con cierto rintintín. No diría que somos cercanos, pero nos hemos visto antes. ¿Durante tus días como el encantador gran príncipe? Lionel sonrió al oír sus palabras claramente burlonas, pero siempre era así. Sin importar lo que ella hiciera o dijera, nunca lograba moverle ni un pelo a ese hombre. O eso creyó hasta ahora. Por favor, no me llames así. Claramente hablar de su pasado era un tema tabú para Lionel. En sí, finalmente había encontrado una línea que no debía cruzar, pero a pesar de eso Atalante no se sintió contenta, quizás porque no estaba acostumbrada a ver su perfil apagado, o porque no era el tipo de persona que sabía qué decirle a un hombre que claramente se sentía decaído por su culpa. Nunca se imaginó calmando sentimientos heridos en vez de usar la fuerza para amenazar. No obstante, fue el suspiro de Lionel el que rompió el extraño silencio, y mientras él se disculpaba por haber sido muy borde hacía unos momentos, Atalante también decidió revelar sus sentimientos sinceros. Yo siento haberme burlado de ti. No sabía que no te gustaba ese apodo, aunque debo decir que no es un mal apodo. Solo entonces Lionel la miró con una ligera sonrisa. El apodo en sí no es el problema. Es solo que
Me trae malos recuerdos. Los malos recuerdos en cuestión se referían al incidente del incendio del Gran Ducado, pero en lugar de preguntar y presionar, Atalante solo se acercó a él y palmeó su espalda, como si quisiera reconfortarlo. Y quizás porque se había identificado aún más con él, o quizás porque cayó en la ilusión absurda de que el hombre al que le prestaba su hombro parecía extremadamente pequeño ahora, y de repente a Atalante se le ocurrió cómo Lionel había recitado una serie de nombres desconocidos antes, cuando estaba teniendo una pesadilla. Quizás todos esos nombres eran en realidad nombres de sus seres queridos fallecidos. Ella misma no podía recordar todos los nombres de sus compañeros muertos. Lo mismo ocurría con los nobles y enemigos con los que había tratado. Para ser exactos, los había olvidado a propósito, porque hubo un tiempo que recordar todo eso casi la volvió loca. ¿Fue por eso que Lionel Vian se había vuelto loco también? ¿Un tirano? ¿El villano del norte? Atalante había leído un diario viejo que parecía ser de la mujer que crió y cuidó a Lionel, una mujer llamada Sofía. Según los rumores, fue Lionel quien le quitó la vida a su propia nana, pero al final del diario, Sofía había escrito que esperaba ver sonreír a Lionel como antes, al menos una vez más. Ella no sabía por qué le estaba diciendo todo eso en ese momento, pero Atalante no dejó de hablar. ¿Por qué? Tenía curiosidad por saber cómo reaccionaría. El pasado nunca volverá. Fue una brutal declaración, pupilas frías y apagadas y palabras cortantes pronunciadas sin reservas. Esta fue la primera vez que Atalante sintió que se enfrentaba al verdadero yo de Lionel. Y si era así, entonces, incluso bajo la influencia de una poción, Lionel jamás se hubiera enamorado de ella. Atalante tragó su amarga sonrisa mientras soltaba. A diferencia de ti, a mí sí me gustaría volver al pasado. Era algo muy cruel de decir, pero era la verdad. Atalante quería volver a los tiempos anteriores a conocer a Lionel. Entonces no tendría que pasar por sentimientos tan extraños. Habría seguido cometiendo tantos actos horribles como quisiera el resto de su vida y eventualmente habría tenido un final que le correspondía. No se habría dejado influenciar por la dulzura que estaba a punto de terminar mientras era atormentada por preocupaciones innecesarias. Después de conocer a este hombre, no tendría miedo de ser alguien que no fuera ella. ¿Y tú? Si es posible, ¿no querrías volver al pasado?, preguntó. Volver a los días en los que tenía todo y era conocido como el encantador gran príncipe. Pero la respuesta de Lionel fue tan absurda como la pregunta de Atalante. No, porque en ese entonces no estabas allí. Me gustan cómo son las cosas ahora. Y de verdad, espero que prefieras los días después de conocerme antes que los días anteriores. Atalante quiso refutar algo como, eso no va a pasar, pero sus palabras se perdieron en un ligero beso, y poco después, Atalante cambió de tema. He hecho una conjetura después de leer el diario de Sofía. Ese milagro que te permite volver a la vida varias veces después de morir. Lo conseguiste después del incendio, ¿verdad? Y quizás sorprendido por su suspicacia, los ojos de Lionel se abrieron como platos. No puedo decir que estés equivocada, pero el orden es un poco diferente. ¿Quieres decir que ya habías conseguido esa habilidad antes del incendio? Lionel le dedicó una sonrisa fría, como si reforzara su conjetura. No ha habido ningún solo incendio en el castillo del Gran Ducado después de aquel incidente. Podemos bloquear cualquier forma de intrusión desde afuera, ya sean llamas o nieve, a menos que alguien lo haga desde dentro. Atalante miró a Lionel como si fuera claro quién era el culpable. La única persona capaz de sobrevivir a ese incendio fue el mismo Lionel. En ese caso, era ese terrible rumor de que él había matado a sus padres para ascender rápidamente al cargo de Gran Duque, ¿cierto? Sin embargo, solo una pregunta rondaba en su mente, ya que no podía soportar preguntarle si él era el culpable del incendio. ¿Por qué? No importaba quién fuera. Ya había preguntado todo lo que le daba curiosidad. Pero, ¿por qué no podía preguntárselo? ¿Fue porque no quería decepcionarse? ¿Qué demonios pasó ese día? No había datos relacionados en ello en la biblioteca del castillo. El pequeño número de pistas para descubrir la verdad quizá estaba disperso en los documentos del estudio privado de Lionel. Debería colarse y revisar los demás libros, quizás. Deja de preocuparte por eso. Juro que te contaré todo un día. Lionel sonrió incómodo antes de agregar. Es solo que ahora mismo no quiero hablar de eso. Y de pronto Atalante quiso saber más sobre él. Tenía curiosidad por saber cómo había vivido, qué pensaba y si seguiría mirándola con esa mirada incluso después de tomar el antídoto. Solo te diré que estaba enfermo, pero gracias a ti estoy mejor, dijo él. Pero, ¿de qué enfermedad hablaba? Entonces, Lionel sacó una daga mientras pronunciaba palabras inquietantes. Si realmente tienes curiosidad, puedes comprobarlo tú misma. Esta vez, si me apuñalas en el corazón, de verdad moriré. Al recibir el metal de él, los ojos de Atalante se abrieron con asombro. ¿Estás hablando en serio? Moriría voluntariamente si fuera por tu mano
mi señora. Si lo que Lionel decía era cierto, podría matarlo así sin más y dejar el Gran Ducado con los miembros de su organización. Ahora que se había eliminado el estigma de ser una fugitiva buscada, podría vivir de forma similar a como antes, si fuera un poco más malvada, si fuera la villana que solía ser. Pero por un breve momento, Atalante se imaginó a ese mismo hombre muerto y su respiración, y todo su ser se vio invadido por el terror. La punta de su nariz picó como si estuviera definitivamente triste, y tras apretar y aflojar su agarre varias veces en la daga, pronto se vio tirando el metal al suelo. ¿Te has vuelto loco? Es algo que suelo escuchar. Sonrió él. Si vuelves a decir algo así, voy a matarte, ¿oíste? Pero como si su amenaza no fuera nada, Lionel asintió como si escuchara una broma amistosa. Ella entonces se giró y empezó a alejarse, pero sus pasos se detuvieron cuando sintió el abrazo por detrás. ¿Te has enamorado de mí hoy? Cuando hizo la pregunta que ya se había convertido casi en un saludo, su voz estaba un poco cargada hoy, pero en lugar de responder con la misma energía de siempre, hoy fue la primera vez que Atalante no pudo responder. Al día siguiente hubo dos noticias impactantes. Diana afortunadamente logró recuperar la conciencia y al mismo tiempo el cochero que había traído hasta allí huyó como una rata durante la noche y fue encontrado muerto poco después. Amphion solía atormentar a su única hermana de diversas maneras. Sin embargo, ese día fue especialmente grave y Diana, que había huido de él antes de ser asesinada a golpes, pidió ayuda al cochero del palacio para escapar. Pero resultó que el cochero estaba del lado de Amphion y terminó abandonando a la princesa en el Gran Ducado. Por supuesto, hubo más de 1 o 2 puntos cuestionables en la versión de Diana. Por ejemplo, ¿por qué no huir a otras partes del imperio en vez del Gran Ducado? Y por la forma en la que habían asesinado al cochero, como si hubieran sido bandidos, parecía que alguien había querido simplemente silenciarlo porque sabía demasiado. Y por la situación actual, probablemente la princesa había entrado en el Gran Ducado con algunos planes siniestros en mente, y ese lío en particular le servía para justificar que entrara en el Gran Ducado. Y fuera cual fuera el siniestro plan, no fue una obra improvisada por ella. El cerebro detrás de eso definitivamente tenía que ser el emperador, dedujo Atalante, y poco después se confirmó por la autopsia que el deceso del cochero había sido realizado por alguien bien entrenado. Jenna y Mia, que fueron llamadas por Atalante, expresaron la misma opinión. La posibilidad de que un aristócrata imperial o un miembro de una orden de caballeros pudiera haber dañado a alguien mientras deambulaba cerca del Gran Ducado era casi nula. Por otro lado, era bastante peligroso mantener a Diana en el castillo, pero debido a su condición tampoco podían echarla sin un tratamiento adecuado. De lo contrario, el Gran Ducado quedaría en una posición extremadamente incómoda. Pero entre todo ese caos, la pregunta era, ¿qué querría exactamente el emperador? Lo más plausible era sacar información secreta sobre el Gran Ducado o Lionel, pero Diana no parecía tener madera de espía, y mientras Jenna y Mia honraban al Oxiso, algo en el cabello del cochero llamó la atención de Atalante. Su cabello era casi castaño, pero visto desde un lugar brillante era tan rojo como su propio cabello carmesí. Además, la herida que le costó la vida al conductor fue un corte largo y vertical, casi igual que el tatuaje de Atalante. Entonces, como si tuviera un presentimiento, se acercó y levantó cuidadosamente los párpados cerrados del hombre. Los ojos, que ayer habían sido claramente negros, se habían transformado en ojos morados que se parecían a los de Atalante. Sí, un color inusual. Con un resoplido, Atalante salió de la habitación, pero con cada paso que daba, la rabia dentro de ella se profundizó. Atalante, que había llegado justo fuera de la habitación donde se alojaba la princesa, levantó el brazo sin dudarlo y poco después entró en su habitación sin reservas. Diana se levantó al ver a Atalante, sus dedos temblando sutilmente a pesar de su pretensión de calma. No eres muy buena actuando, o quizá debería decir que eres demasiado buena. Y ante el comentario burlón, el temblor de Diana se intensificó aún más. Increíble, enviar a su propia hija al territorio enemigo. Reprimiendo el deseo de maldecir con ferocidad, Atalante se acercó a la princesa, que se había puesto pálida. Sé honesta, ¿por qué viniste hasta el Gran Ducado en tal estado? Pero ante su pregunta, Diana respondió con otra. Lionel, ¿sabe que su Alteza ha venido a visitarme? El humor de Atalante se volvió amargo al oírla llamar el nombre de su esposo. No, Leo no lo sabe. Quería tener una conversación privada con su Alteza. Atalante recalcó el apodo de Lionel y miró hacia abajo a la débil princesa con una mirada triunfante, pero la pequeña villana ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que había hecho algo ridículo cuando Diana soltó
preguntó. Los rumores son ciertos. Ustedes dos realmente tienen una relación cercana. Y por primera vez, una emoción que no era miedo apareció en el rostro de Diana. Luego se tambaleó fuera de la cama y miró directamente a Atalante. También parece cierto que no informaste a Lionel. Si hubieras mentido, mi cuerpo habría explotado. ¿Qué? Preguntó Atalante. Hay un hechizo que haría explotar mi cuerpo si el interrogatorio fallara. Déjame explicarte por qué he venido aquí. No fui yo quien hizo todo esto. Solo soy una intermediaria. Derramando lágrimas en silencio, Diana entonces susurró un encantamiento con una voz pequeña y temblorosa, y cuando volvió a abrir los ojos, la mirada que apareció en sus ojos azules era completamente diferente a la de hace unos segundos. Eran unos ojos dominantes, y era difícil creer que esos fueran los ojos de Diana, que habían estado desenfocados hacía un momento. Parece que este cuerpo por fin ha conseguido recuperar la conciencia. ¿Quién carajos eres? Atalante se puso en alerta y sacó su arma al instante. Así que Diana no lo explicó bien. De todas formas, siempre fue una cobarde e incompetente. Ese modo de hablar le resultaba algo familiar. Era el tipo de tono que incomodaba a los oyentes por el desprecio que naturalmente conllevaba, y solo había oído esa forma de hablar una vez. Kaiser. Parecías bastante convincente, pero por dentro no eres más que una ramera sucia. La gran duquesa Ariadna debe estar retorciéndose en su tumba. Atalante quería cerrar esa boca, pero Diana era quien estaba delante de ella y Kaiser lo sabía. Solo entonces su sonrisa burlona desapareció y el emperador habló deteniéndose justo delante de su cara. ¿Qué le hiciste al gran duque? Por un momento Atalante casi tembló, pero logró hábilmente mostrar una expresión de desconcierto. Sin embargo, el rostro del emperador estaba lleno de certeza, convencido de que ella le había hecho algo al gran duque. ¿Qué tipo de trato hiciste con el gran duque? ¿Conseguiste descubrir su debilidad? ¿O llegaste a un acuerdo para amenazarme? Pero a pesar de su convicción, el emperador parecía no saber de la existencia de la poción de amor, así que Atalante decidió sondear un poco más, sospechar de la relación entre una pareja casada sin razón aparente. Parece que nunca has experimentado el amor verdadero. Nos casamos porque nos queremos profundamente. Amor, eso es ridículo. Si quiere escucharla, el emperador se inclinó y se rió durante un largo rato. El gran duque es incapaz de amar a nadie, pero que no lo sepas solo quiere decir que no has construido una confianza tan profunda con él, ¿verdad? Atalante entonces preguntó de qué estaba hablando. Significa que es imposible que él tenga tales emociones voluntariamente. Podría ocurrir si hubiera magia de por medio, pero en este mundo no existe ninguna magia que pueda manipular las emociones humanas, afirmó el emperador y volvió a reírse. Por otro lado, la mente de Atalante estaba en caos, porque Lionel de verdad la amaba, es decir, había estado intoxicado por esa maldita poción. Tus palabras son contradictorias. Afirmas que es imposible manipular las emociones humanas con magia y sin embargo dijiste que no puede amar, lo cual es claramente contradictorio, dijo Atalante y la sonrisa de Kaiser se extendió. Una respuesta bastante ingeniosa, pero equivocada. El gran duque no está bajo un hechizo mágico, sino bajo una maldición. Oh, parece que realmente no tenías ni idea. Me preocupaba que realmente se hubiera enamorado de ti, pero parece que fue algo innecesario. Aunque Atalante podía restar importancia a las otras provocaciones, ¿por qué esa afirmación que no era amor verdadero le molestaba tanto? Lionel Bianc es incapaz de amar a nadie. Lo conozco mejor que tú, así que deja esas mentiras absurdas. Lo deduje todo, desde tu fallido intento de asesinar al gran duque hasta informarle de que habíamos orquestado esto. Aunque es un misterio cómo lograste ocupar el puesto de gran duquesa, eso ya no importa. Con una sonrisa nauseabundamente sedienta de sangre, el emperador susurró mientras rodeaba a Atalante, cuyos dientes estaban apretados. Sea cual sea la razón, lo que importa es que ahora eres la persona más cercana al gran duque, Atalante. Y tengo una petición para ti. Fue allí que Kaiser sacó una canica familiar, una que ella había visto antes. Coloca esto por todo el castillo y cuando te dé la señal, mezcla este polvo y dáselo al gran duque. Mientras Atalante miraba la esfera roja que brillaba amenazante, abrió lentamente la boca y preguntó qué era, lo que provocó que los labios del emperador se curvaran. A diferencia de antes, ya no preguntas por el pago inmediatamente. La observación provocó sin saberlo una risa seca en Atalante, pero antes de decir algo, Kaiser volvió a hablar. El pago será una tierra incomparablemente fértil y habitable comparada con el territorio que propusimos antes. Te daré a ti y a Argo el puesto de señores de esa región, y no volveremos
a involucrarnos en tus asuntos, Atalante. Lo juro, en nombre de Tesalia. El juramento de Tesalia. Sabía bien que la magia del pacto ya había hecho efecto en el momento en que pronunció esas palabras. Coloca las canicas dentro de una semana, lo más cerca posible de donde se aloja el Gran Duque. Continuó Kaiser, pero Atalante no pudo decidirse a hacerlo de inmediato. Era una oferta tentadora, tal como había dicho al principio. ¿Pero por qué? Una vida cómoda con una familia siempre había sido todo lo que anheló. ¿Pero por qué no podía abrir la boca? Sabía que el emperador era un individuo peligroso. Sin embargo, ganar ese territorio tras terminar una tarea sencilla era parte de su naturaleza. No sabemos exactamente qué te une con el Gran Duque, pero ¿no sería mejor cumplir mi petición y lograr una vida cotidiana tranquila que seguir aferrándose a los lazos pocos claros? Las palabras del emperador eran válidas. Su mente lo había entendido hacía mucho tiempo. Parece que le temes a la represalia del Gran Duque, pero si cumples mis órdenes correctamente, tus lazos con él se romperán por completo, declaró el confiado emperador y la miró con una sonrisa evidente. Ahora que te has vuelto útil, esperamos que el pasado pueda ser olvidado y llegar a un nuevo acuerdo. Jurar 2 veces el nombre de Tesalia debería ser prueba suficiente. Atalante bufó mientras Kaiser se llevaba una mano a la barbilla. Para ser honesto, antes eras prescindible. Además de ti, muchos otros intentaron asesinar al Gran Duque bajo mis órdenes. Fuiste la única que volvió con vida, pero mi objetivo original no era matarlo. Era simplemente una prueba. Y una vez más, no reveló para qué servía esa prueba. Quizá el emperador desconocía la constitución de Lionel, que podía revivir tras morir. El emperador, Lionel, su peculiar habilidad, el incendio que ocurrió en el castillo del Gran Ducado, e incluso ese ominoso mármol rojo. Atalante se estrujó la cabeza para encontrar alguna conexión entre esos elementos, pero no hubo respuesta. Si no quieres acabar como ese cochero, será mejor que escuches mis palabras. Piénsalo como quieras. De cualquier modo, espero con ansias tu rápida ejecución, jefe de Argo, Atalante. Y con esas últimas palabras, el cuerpo de la princesa se desplomó como una marioneta que perdió el equilibrio. Atalante apenas evitó que cayera al suelo. Miró la canica roja con una expresión complicada. Si Lionel estaba condenado a no poder amar por culpa de una maldición, Atalante en cambio había elegido no amar a nadie por pura voluntad. Amor. Aquella palabra tan cosquillosa no tenía cabida en la vida de villanos, ni de pecadores como ellos.